El camino del reino. Chaclacayo, Lima, Perú. Tercer miércoles de Adviento, 15 de diciembre del 2021. Las lecturas de hoy están tomadas del libro de Isaías, capítulo 45, versículos del 6b al 8 y del 18 al 21b. Y luego al 25. Salmo 85, entre paréntesis 84. Versículos del 9 al 14. El Evangelio está tomado de Lucas 7, versículos del 19 al 23. El tema de hoy, la soberanía de Dios. Queridos amigos de la palabra de Dios, ¿qué es soberanía? El diccionario nos dice que la soberanía significa independencia, es decir, un poder con competencia total. Es la autoridad en la que reside el poder político y que, según nuestra Constitución, la soberanía reside en el pueblo. Artículo 58 de la Constitución de 1993. Y yo me pregunto en este momento, ¿habrá leído la Constitución el presidente Castillo? Bueno, y continúa. Soberanía es el gobierno propio de un pueblo o nación, en oposición al gobierno impuesto por otro pueblo o nación. Por ejemplo, las colonias lucharon durante años para conseguir su soberanía. La soberanía es absoluta, perpetua, indivisible, inalienable e imprescriptible. Bueno, escuchemos ahora la primera lectura del libro de Isaías, capítulo 45, versos del 6 al 8, verso 18 y versículos del 21b al 25. Yo soy el Señor y no hay otro, artífice de la luz, creador de las tinieblas, autor de la paz, creador de la desgracia. Yo, el Señor, hago todo esto. Cielos, destilen el rocío, nubes, derramen la victoria. Ábrase la tierra y brote la salvación, y con ella germine la justicia. Yo, el Señor, lo he creado. Así dice el Señor, creador del cielo. Él es Dios, Él modeló la tierra, la fabricó y la firmó. No la creó vacía, sino que la formó habitable. Yo soy el Señor y no hay otro. No hay otro Dios fuera de mí. Soy un Dios justo y salvador. No hay ninguno más. Vengan a mí y se salvarán todos los confines de la tierra, pues yo soy Dios y no hay otro. Yo juro por mi nombre, de mi boca sale una sentencia, una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla, por mí jurará toda lengua. Dirán, solo el Señor tiene la justicia y el poder. A Él vendrán avergonzados todos los que se enardecían contra Él. Con el Señor triunfará y se gloriará toda la estirpe de Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, cuando Dios dice, yo soy el Señor y no hay otro, ¿qué nos quiere decir? Y fíjense, en los versículos 6 al 8 de esta primera lectura, Dios lo repite 3 veces, lo cual es importante. Cuando Dios repite 3 veces algo, tenemos que prestar atención. ¿Por qué? ¿Qué entendemos? ¿Qué es la soberanía de Dios? Entendemos como al absoluto, total gobierno y control sobre todas las cosas creadas y por crearse. Un gobierno que solo Dios posee.
La soberanía de Dios no está limitada ni está dada a Él. Más bien es sin límite y es el derecho personal de Dios. Jesús nos enseña que en la vida práctica, la soberanía de Dios se manifiesta en su cuidado y en su control. Recuerden, es más, aún los cabellos de vuestra cabecita están todos contados. No temáis. Lucas 12, versículo 7 y Mateo 10, versículo 30. Jesús dijo: yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Mi Padre me envió y Él me dice cómo debo juzgar a las personas. Por eso yo juzgo rectamente. Juan 5:30. O leamos en Juan 12:49. Las palabras que os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. El reconocer la soberanía de Dios como uno de sus atributos divinos nos permite honrarlo. Darle honra significa el someternos a su voluntad, como nos enseñó Jesús. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre hasta llevar a cabo su obra de salvación. Juan 4:34. ¿Es tu alimento el hacer la voluntad de Dios? Dios tiene bajo su poder los acontecimientos presentes y futuros. Todo se somete ante Él, aunque a veces, a excepción del hombre rebelde y desobediente. En Efesios 3, 14, 15, Pablo también, al igual que Isaías, afirma: por eso doblo mis rodillas ante el Padre, de quien procede toda familia en los cielos y en la tierra. Amén. Oremos con el Salmo 85, entre paréntesis 84. Responderemos: cielos, destilen el rocío, nubes, derramen al justo. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Respondemos: cielos, destilen el rocío, nubes, derramen al justo. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan, la fidelidad brota de la tierra y la justicia marchará ante él. La salvación seguirá sus pasos. Respondemos: cielos, destilen el rocío, nubes, derramen al justo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 19 al 23. Respondemos: gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Juan envió a 2 de sus discípulos a preguntar al Señor: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Aquellos hombres se presentaron a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos ha mandado preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Y en aquella ocasión Jesús curó a muchos de sus enfermedades, dolencias y malos espíritus, y a muchos ciegos les otorgó la vista. Después contestó a los enviados: vayan y anuncien a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y dichoso aquel que no se escandalice de mí. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Juan envía a sus 2 discípulos a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? ¿Pero por qué? ¿Acaso no era Juan primo hermano de Jesús? ¿No era su mamá Isabel prima de la madre de Jesús, María?
¿Acaso Juan no sabía del embarazo virginal de su tía? Seguro que sí. Entonces, ¿por qué envía a sus 2 discípulos a preguntarle a Jesús? Bueno, a mí me parece que era para confirmar la fe de esos discípulos, quienes veían en Jesús seguramente, como lo decían los maestros de la ley, los fariseos y los saduceos y los escribas, que veían en Jesús a un borracho y a un comilón que se juntaba con los publicanos y prostitutas. Obviamente lo opuesto a su maestro Juan el Bautista, tan austero y que ni siquiera bebía. Jesús, al escuchar la pregunta, hace algo sorprendente. Ante estos enviados de Juan, él empieza a curar a muchos de sus enfermedades, dolencias y malos espíritus, y a muchos ciegos les otorgó la vista. Ahora, todo esto había sido profetizado por Isaías en el capítulo 26, verso 19, o en el 29, verso 18, en el 35, versos del 5 al 6, y en el 61, verso 1. Entonces Jesús contestó a estos enviados de Juan: vayan y anuncien a Juan lo que han visto y oído. Y al final les dice: y dichoso aquel que no se escandalice de mí. ¿Ya ven? Seguramente ellos se escandalizaban de Jesús, ¿no? Bueno, oremos, querido Padre Celestial, tú eres el soberano de toda la creación. Hoy deseo reconocer tu soberanía en mi vida. Permite que el Espíritu Santo me ayude a hacer tu voluntad como que es mi alimento diario. Para ti la honra, el poder y la gloria, Señor mío. Amén y amén. Blanca Foster, Ministerio Yo Amo la Biblia.